Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipa Sperati. Seguimos aquí en Despacho Play. En esta oportunidad vamos a hablar de política, vamos a hablar de las cuestiones que están pasando en la provincia de Santa Fe y para ello lo convocamos al señor diputado provincial Carlos Delfrade, del Frente Amplio por la Soberanía. Carlos, ¿cómo va? ¿Todo Muy bien? bien, muy contento de estar acá. Felicitaciones, dicho sea de paso. Bueno, A muchas todo el gracias. equipo, Muchas gracias. felicitaciones. ¿Cómo andás? Muy bien, Hace rato que no un charlamos. montonazo. ¿Eh? Bien, bien, como Trabajando, siempre, laburando mucho. laburando a mil. Sí, ¿Mm? sí, Carlos, tengo un vademecum de preguntas. sí. Quiero ir repasando algunas de las preguntas. Me parece que lo central es lo que está pasando con la docencia. ¿Qué tenés opinión al respecto con Sí, este rechazo en SAFE y SADOP? sí, vos sabés que en esta semana nosotros nos incorporamos a una comisión que es la Comisión de Derechos y Garantías que iba a recorrer los dos penales más importantes de la provincia de Santa Fe, el Ujú. de Piñero y el de Coronda. Entre los dos reúnen al 50% de la población carcelaria, que está alrededor de 12.000 personas presas hoy en la provincia de Santa Fe. Coronda tiene en estos momentos 3.026 internos y Piñero tiene 3.031, con lo cual tenés ahí más de la mitad de la población solamente en esos dos. Y ahí cerquita nos hicieron ver una monumental obra, que es esta unidad penitenciaria número 8 que le pusieron el horrible nombre del infierno, y nos invitaron a recorrer. Yo te puedo asegurar que es monumental la Sí, obra. sí. El muro tiene 9 metros de alto. Si alguna vez vio la gente Juego de Tronos, el muro de Juego de Tronos, Queda corto, decís. y tiene un impacto muy fuerte. A mí Mm. lo que más me impactó, lo que me gustó de verdad, era cuánta gente laburando. Ahora, cuando te llevan a esos 9 metros y ves todas esas construcciones, vos decís, ¿por qué no lo destinan a viviendas para la gente que se necesita tanto en la Mm. provincia? Pero no, Ujú. esa millonada de dólares que están gastando la han decidido volcar a la represión, a la seguridad. No creo que esté mal, pero me parece que claramente es mejor destinar la vivienda que a la cárcel. Y es mucho mejor dedicarla a la educación. Entonces Ujú. empecé por ahí para decirte que este gobierno ha definido, por esto de estar siempre cabalgando sobre las encuestas, que como la gente quiere más venganza que justicia Ujú. y más mano dura que derechos, entonces se hace esa tremenda, monumental obra que es tan doloroso, porque cuando vuelvo de arriba, en serio, Martín, Ujú. es para decir, destínenlo a viviendas, porque Claro. es una O sea, ciudad. vos lo que decís, Carlos, es que está bien que se trabaje sobre eso, pero atendiendo a las urgencias. No, yo creo que una mejor sociedad no se hace con más cárceles. Ah, ok. Y creo que una mejor sociedad se hace con más educación, Bien. y con más trabajo, y con más salud. Estoy convencido de eso, y se hace con más derecho y con más garantía, no con menos. Ah, entonces vos lo que estás diciendo es que es una cuestión de índole ya de base. Pero una definición filosófica política. Invierto en cárceles y me peleo con los docentes. Es toda una definición del gobierno de Puyaro. Entonces, por eso, cuando Puyaro le promete en las presentaciones, en lo que fue las elecciones, que le prometía electoralmente a los docentes, fundamentalmente, que iba a haber cláusula gatillo, que iba a haber reuniones paritarias, y hace exactamente lo contrario, porque ha decidido de entrada enfrentarse al gremio docente, a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación. Ahora, esa es toda una definición política. Ujú. Es un gobierno que, al igual que el gobierno de Milei, por sobre todas las cosas, muestra mano dura contra la educación, contra los trabajadores. Por eso creo que el tema educativo en la provincia está tan escaldado, está tan lastimado. Cuando vos ves que los equipos socioeducativos en la provincia de Santa Fe tienen el 0,02% del presupuesto, claramente iba a aparecer el caso que sucedió en San Cristóbal. Mm. No se trata de una fatalidad, se trata de la consecuencia de una mirada política que, al aplicarse a través del presupuesto, dice: vamos a despreciar los equipos socioeducativos. Entonces ahora
Después de San Cristóbal dice, vamos a reforzar con equipos psicológicos para situaciones alarmantes. Ahora, esas situaciones alarmantes están abonadas, están sembradas por ese presupuesto miserable del 0,02%. Salud mental, 0,02%. Claro, no, es nada. No, Es y por nada. eso Sí, sí, siempre sí, voté sí. en contra de los Sí, sí. presupuestos, porque eso va a generar mucho más suicidios. Hemos tenido el doble de suicidios por encima de los homicidios el año pasado en la provincia de Santa Fe. Entonces me parece que, insisto, es tan impactante ver esa cárcel tan enorme, pero insisto, son barrios enteros. El diputado José Corral estuvo en la visita que hicimos y yo le decía, vos fuiste intendente de Santa Fe, ¿cuántos barrios están acá? Claro, con cuánto se urbaniza, ¿no? ¿No? Pero vos no sabés lo que Sí. son Ahora, esas Carlos, cárceles, es increíble. Bueno, ahí está la diferencia. claramente, Un gobierno que trabaja para las cárceles y no trabaja para la educación. mm, Y por eso los problemas que tenemos siempre repetidos con el reclamo docente. ¿se enfrenta a los docentes o contra los gremios docentes? No, terminan enfrentándose contra los docentes, por más que el Ujú. discurso del gobierno sea me enfrento contra los privilegios de los sindicalistas. Porque en definitiva el que recibe menos plata son todos los trabajadores de la educación, Ujú, ujú, tanto en los sectores públicos como privados. ujú. Entonces a mí me parece que ahí hay una decisión política. Y me parece que se cabalga sobre lo peor de la opinión pública, que es esta idea de que los docentes son vagos, que tienen 3 meses de vacaciones y demás cuestiones. Ujú. Y es probable que eso salga como resultado de las encuestas que permanentemente son el motor de la política que impulsa Puyaro. Yo creo que es un error, no es una sociedad buena esto de ser demagógico con la gente que reclama venganza y no justicia, mano dura con trabajo, contra los de abajo. Me parece que no es una sociedad mejor. ¿Qué definición que dejás, Carlos? Porque vos sos una persona muy conocedora de las cuestiones del AMPA en términos de Sí, que has investigado y lo sí, estás sí. haciendo allí, fundamentalmente en el Gran Rosario, y quiero conectar esto precisamente con esta cárcel en infierno tan imponente como mencionás. ¿Vos crees que no es necesario, habida cuenta de cómo nos hemos hecho noticia nacional como consecuencia de balaceras, narcotráfico en Rosario? Yo lo que creo que todo lo que pasó con balaceras y narcotráfico es lo que generalmente pasa por abajo. El tema es por arriba. El narcotráfico no se corta con la cárcel del infierno. Ah, Ni tampoco se va a cortar el negocio de las armas. Esto de que siempre estén presentes las armas, cada vez hay más droga en la provincia de Santa Fe, como cada vez hay más droga en la Argentina, en pero si definitiva. metés en cana a un pesado y no dejás que conecte con el afuera, Sí. no lo cortás. Y de hecho se ha demostrado que no, porque casi todo lo que hoy está pasando es consecuencia también de que esas bandas siguen actuando más Mm, allá de que los pesados están adentro. Pero claramente se bajó ujú, el número de homicidios. Es de necios negarlo. Eso mm. está bien. Lo que yo creo que en el medio hay un montón de otras cuestiones. Hay más drogas, hay más suicidios, hay más circulación de armas. Entonces, en todo caso, hay que pensar qué es este paréntesis, cuánto va a durar, qué va a pasar después cuando termine el poderío de esos pesados que estén ahora como alto perfil. Ah, vos lo calificás como un paréntesis. Sí, Pues si sí, esto yo es creo que un es un paréntesis, esto paréntesis. es una tensa calma. Es un mientras tanto. Ah, Es un mientras tanto. Habrá que ver después cómo sigue. Ojalá que se mantenga, pero especialmente por ¿Y la cómo sangre me derramada. Pero explicás? insisto, el tema Sí, es por arriba, ¿eh? ok. El negocio grande del narcotráfico, la exportación por los puertos privados de Santa Fe sí continúan. El narcotráfico sigue absolutamente tranquilo porque es un negocio por arriba, es un negocio de grandes empresas. Lo que nosotros vemos son las consecuencias de los eslabones inferiores ahí abajo, en donde la gente en el barrio usa a las armas y usa las drogas porque no tiene otro laburo. Mm. Y ahí hay un problema muy serio y es estructural. ¿Y el tema de microtráfico te está trabajando bien? ¿O crees El que microtráfico falta? lo que yo estoy viendo es derribo de búnkers, pero sigue habiendo circulación de drogas en los 19 departamentos de la provincia, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de la Mm, provincia de Santa Fe. Pero pasa en toda la Argentina, porque yo creo que el acuerdo que se ha hecho entre las bandas narcopoliciales barriales de las principales 5 provincias argentinas, que son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Tucumán y Mendoza se hace desde el gobierno nacional con la señora Patricia Bullrich a la cabeza, como para decir, bueno, ustedes vendan toda la droga que quieran, pero no nos tiren muertos. Entonces hizo eso que en el año 2024 ya la señora Patricia Bullrich se haya ufanado de que las cifras en Argentina lo presentaban como el país con menor número de homicidios en América Latina, lo cual era cierto. Ahora, tenemos el doble de suicidios, tenemos 6 veces más de drogas, 6 veces más, 500% aumentó la circulación de cocaína en la Argentina en estos 2 años del gobierno de Milei. Esto no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas en el informe del último 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, en donde saca esto, 500%, 6 veces. Pero sí, claro, se ha liberado la venta de droga, como en esto de, viste, la desregulación. La desregulación es, bueno, hagan lo que quieran. Además, con un gobierno cuyo presidente dice que el narcotráfico es claramente una definición de la libertad del mercado, del capitalismo. Juega un rol preponderante. Eso pasa en las principales provincias. Ok, el hecho de que no haya control en los puertos de Rosario. No, los controles se hacen ellos mismos. Claro. Es Estado bobo y cómplice al servicio de las multinacionales, declaración jurada de parte de las empresas. El caso de Vicentín, que es el que investigamos, quedó claro. Vicentín había cerrado por decisión de la empresa en mayo del 2024, estaba totalmente cerrado. Local patronal de lo último que quedaba de la empresa, que se había fugado 781 millones de dólares y dejaban 33 empresas desarticuladas cuando fue la cesación de pagos. En ese momento, en donde decidieron cerrar el puerto más importante que ellos tenían, que era el de San Lorenzo, entra un buque filipino con 500 kilos de cocaína. Porque el puerto de Vicentín se abría para recibir los 500 kilos de cocaína para después portarlo a otro lugar. Ahora, ¿la culpa la tuvo el cocinero? Porque para la justicia la culpa la tuvo el cocinero. El puerto se abrió. La decisión de abrir el puerto fue del que maneja el puerto, y el puerto son los empresarios de Vicentín. Nos toman tan de estúpidos que nos hacen creer que el narcotráfico es la decisión del cocinero del barco filipino, cuando es de la empresa que abre el puerto para que eso entre, estén los 500 kilos de cocaína, y eso se iba a completar con otra carga similar, con lo cual iba a salir 1 tonelada de cocaína del puerto de Vicentín de San Lorenzo. 5 casos en los últimos 6 años de Vicentín. Ahora, el culpa la tenía el cocinero, el guinchero, el que manejaba la grúa. ¿Cómo es la traza de la droga en Argentina? Nosotros tenemos lo que viene generalmente de Bolivia, Perú, Brasil o Paraguay. Mucho se hace por avioneta. Por eso es tan importante ver la geopolítica en esto. Cuando entra el gobierno de paz en Bolivia y se termina Evo Morales, vuelve la DEA. Y cuando vuelve la DEA, empiezan a aparecer la caída de avionetas en Santa Fe. ¿Qué es la DEA? La DEA es el organismo creado por Richard Nixon el 1 de julio de 1973 dentro del Estado norteamericano, que dice controlar el narcotráfico. En realidad lo regula. Dice cuáles son los grupos que tienen que trabajar. Por ejemplo, fue el que designó a Pablo Escobar Gaviria como el principal vendedor de cocaína para Estados Unidos durante los primeros años, los finales años de los 70, primeros años de los 80, hasta que lo terminan matando porque el monstruo se vuelve contra el creador. Frankenstein se vuelve contra el creador. Lo sacan a ellos, viene Cali, decisión de la DEA también. La DEA decide entonces cuáles son los principales grupos que van a exportar por los puertos de la provincia de Santa Fe. Y la DEA, cuando se hace cargo después de la caída del gobierno de Evo Morales de nuevo de controlar todo esto, empieza a sacarse de encima a los grupos con conexiones locales en la provincia de Santa Fe que ya habían caído en desgracia. Por eso empiezan a caer las avionetas. Tuvimos media docena de avionetas caídas que llevaban la mercadería de 500 kilos de cocaína a los puertos del sur de la provincia de Santa Fe. Y de ahí van a salir a distintos lugares del mundo, como generalmente aparece. La DEA es lo que está regulando eso. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos el dueño real hoy de la Argentina. Es el que ha declarado que el mar argentino ha dejado de existir. Bien común global bajo el control de la Armada norteamericana. Es patética
la entrega de nuestra soberanía que se está haciendo en estos momentos. Y acordate que van a hacer lo mismo con el río Paraná, lo van a declarar bien común global, se van a hacer cargo de ellos, de la seguridad, porque después va a pasar cualquier tipo de cosas. Es una vía navegable muy importante que conecta, entre otras 23 cosas, toneladas por año de cocaína, según dijo el gobierno paraguayo hace 2 años atrás por el río Paraná. 23 toneladas por año. te rompe Dato una oficial. sociedad, te rompe. La que tenemos rota hoy. Mm. Porque no es que esas 23 toneladas quedan acá. Acá queda un mínimo. Las bandas locales que le alquilan el galpón a estos grupos que son de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, se le alquilan con un cobro. ¿Cuál es el cobro? 50 kilos. Eso pasó en el año 2022 en la zona norte de Rosario, en Arroyito, cerca de la cancha de Central, en donde dejaron 50 kilos y iba a salir 1,5 toneladas por el puerto de Rosario, también de Vicentín. Y esa era la manera, esto que vos decís, ¿cómo es así como se maneja. Y eso después terminó con un cargamento que se declaró en una zona de Europa, otra parte en Asia, otra parte en África, porque salen de ahí. Lo que le tienen que hacer las bandas locales es el aguante a esa mercadería. Ahora, Carlos, ¿cómo me explicás? Le hemos preguntado al señor Jorge Baclini, hoy uno de los ministros de la Corte, le hemos preguntado al presidente de la Corte, le hemos preguntado a varios funcionarios cómo es que en el gobierno de Perotti estaba tan en estado de ebullición las cuestiones de seguridad, fundamentalmente en Gran Rosario, y hoy es esto que vos mencionás. ¿Dónde está la explicación? ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión de que Puyaro está llevando adelante buenas prácticas en esto de hay más patrulleros, más cárceles? ¿Por dónde pasa la explicación? Yo lo que creo es que las principales bandas decidieron dejar de matar a cambio de que le dejan vender cualquier tipo de ¿Y cosas. quién le deja vender? Los gobiernos. En este caso yo estoy convencido que este es un acuerdo del gobierno nacional de Milei con repercusión en las principales provincias argentinas. ¿Pudimos demostrar eso? Por ahora no lo hemos podido demostrar, pero sí lo que hemos podido demostrar, estas cifras concretas y reales que tienen los Ministerios de Seguridad Nacionales y el de la provincia de Santa Fe. Menos homicidios, pero más drogas circulando. Menos homicidios y más suicidios. Cuando vos hablas con la gente... Vos conectás el suicidio con esto. La deuda, con las deudas, con lo que te decían, por ejemplo, en Barrio Travesía, en la ciudad de Rosario, una comunidad de la década del 80. Ellos tienen un árbol sagrado de la comunidad, de cuando llegaron los primeros a habitar allí, cuando vino una inundación grande en el Chaco, un desborde del Paraná en la década del 80, se asentaron allí en la zona norte de Rosario y había un árbol, el ombú, muy sagrado. En los últimos 2 años, muchos se suicidaron, chicos, en ese árbol, en el ombú, se ahorcaron. Y lo que te relataban ahí en el barrio era que como estaban en deuda con el vendedor de droga le decía, si vos no me pagás, yo voy a matar a tu mamá o a tu papá. El pibe, en la infinita soledad que hoy tiene la mayoría de nuestros pibes, se quitaba la vida. Creía que quitarse la vida era menos costoso, menos doloroso para la familia que si mataban a la mamá y el papá. Esto que se relata, que lo saben los distintos trabajadores de la salud que están en distintos centros de salud, también marca cómo detrás de gran parte de los suicidios aparece no el efecto de la droga, sino el efecto del negocio de la droga que cuando genera una creencia termina generando una apretada y la apretada en el momento de mayor soledad de los pibes se resuelve con el suicidio. Qué fuerte lo que decís. Y ahora, digamos... Esto pasa no solamente en Rosario, sí, pasa en San Jorge, que es departamento San Martín, con una enorme cantidad de dinero en circulación, pasa en el departamento General Obligado, en Villa Ocampo, en Reconquista. Eso está pasando, esto es real, esto forma parte de una realidad que, insisto, se puede discutir muy poco cuando vos tenés en salud mental el 0,02%. Claro, del presupuesto. Carlos, y el hecho de que un gobierno nacional, en este caso, promueva, digamos, que la gente blanquee, ¿esto ayuda también? Ayuda a convertir la Argentina en lo que es. Hoy es un garito, una zona de sacrificio en donde nos están robando absolutamente todo a cambio de casi nada. Por eso es indispensable, por lo menos, seguir denunciándolo hasta que vuelva a aparecer la vergüenza nacional, el orgullo nacional
No hay manera de generar una vida con expectativa para la gente que amamos. Para mí la política es crear la sociedad que queremos en relación a la gente que amamos. Ahora, es muy difícil que la gente que amamos viva bien si no tiene con qué. Claro. Entonces hay que recuperar todo lo que nos están robando. Yo creo que este es un gobierno que además tiene particularidades personales asqueantes. Que el abogado del presidente de la Nación sea el mismo abogado de Frei Machado, que fue el narco que le pagó $500.000 a Espert, un hombre que tiene tierras acá en la provincia de Santa Fe, y que sea el mismo abogado de este narco muy poderoso en América del Sur, como es este hombre, sea el mismo abogado que el presidente de la Nación, está marcando que el narcotráfico está directamente vinculado a la Casa Rosada. Eso es lo que está pasando hoy. Qué fuerte lo que decís. Y si tendría ¿pudiste charlar con Patricia? Con Patricia Seguro, porque la Ya nombraste. no hablamos más porque la señora se ha encargado de llamar por teléfono a la única señal de televisión que me sacaba acá en la provincia de Santa Fe para que nunca más me hagan nota, y efectivamente nunca más me hicieron nota porque yo denunciaba que su marido es vendedor de las armas de Israel y se lo está vendiendo a distintas provincias argentinas, entre ellas aquí la provincia de Santa Fe. Ese es el marido de la señora Bullrich. Entonces, frente a eso, la tipa llamó. ¿Te consta? Sí, sí. La tipa llamó para que nunca más me hicieran nota. ¿Nunca más hablaste con ella? No, ¿Qué le dirías? que está totalmente equivocada y que está trabajando para un proyecto de liquidación de la Argentina y por lo tanto yo estoy en la vereda de enfrente. Y que me llama mucho la atención porque ella es una sobreviviente, porque ella era militante montonera en los años 70. Y debería sentir cierta vergüenza por los compañeros que la querían y que ella, yo supongo que también los quería y que hoy están desaparecidos. Debería tener un mínimo de respeto por su propia memoria. Carlos, la reforma, digamos, de seguridad y justicia que está promoviendo el señor Puyaro, ¿qué te parece? Me parece un gran retroceso, me parece un paso innecesario a una forma de neofascismo que no me parece que condice ni con la propia historia de Puyaro. Yo el Puyaro que conocí no es este, pero ese Puyaro que yo conocí tenía un gran respeto por la cuestión democrática, por la cuestión de los derechos y las garantías. Vos hoy en el 2026 le estás diciendo a la policía de Santa Fe, a la Santafesina Sociedad Anónima, como la llamo yo, que es una caja podrida y en donde existen manzanas sanas, es al revés de lo que generalmente la gente dice. La gente dice siempre la caja sana y hay manzanas podridas. No, acá la caja está podrida y hay manzanas sanas a las cuales hay que defender. Hay que defender con una nueva ley provincial de policía, una ley nueva orgánica, con una ley de respeto de derechos laborales, pero no así. Si vos le decís a esta policía con estos nichos de corrupción que pueden allanar sin orden judicial, que pueden tomar testimoniales en una comisaría sin que esté presente el abogado defensor, que durante una determinada cantidad de días pueden intervenir en un barrio como si fuera un virtual estado de sitio, ese es un retroceso absolutamente innecesario. Pero ¿sabes por qué además, Martín? Porque si todo el mundo le reconocemos que bajó el número de homicidios, ¿para qué hacer semejante entrega de facultades políticas a la policía? ¿A favor de qué? Yo lo que creo que hay ahí, a mí me parece que el conflicto salarial policial terminó mal. Terminó simplemente con un remendón de dinero, pero que quedaron rotos, a mi entender, ciertos lazos entre oficiales y gente de la calle. Entonces esto, si vos le das mayor poder a esta policía en la calle, vos lo que volvés a habilitar son las cajas negras policiales. La caja negra policial es esa, la de la coima. La de la coima, la que cobra por vender droga, la que cobra por alquilar armas. Todavía nos deben una explicación de por qué fue asesinado el policía federal allí en Villa Banana, en la ciudad de Rosario. Tengo mis dudas sobre qué estaba haciendo de civil en ese momento. ¿Qué fue a hacer ese tipo? Alguien que además no vivía en Santa Fe, que no conocía. ¿Cómo es esa historia? Ojo con esos temas, porque son los que después, por la enorme pauta publicitaria del gobierno provincial, se tapan en los grandes medios, pero es fundamental discutir ese tipo de cosas, porque ahí es donde empezás a ver
que esto es un paréntesis, que hay ciertas cosas que no se explican y al no explicarse, ¿cómo haces para que lo mejor perdure? Para que lo mejor perdure tenés que saber cuál es la mecánica de lo Claro. mejor. Ahora, Carlos, decís, este no es el Puyaro que conozco, en No, el relación que a... conocía no. ¿Por qué? A ver, contale. Porque el Puyaro que yo conocía era un Puyaro directamente vinculado con lo mejor de Alfonsín. Alfonsín jamás haría esto. Alfonsín no, líder radical no haría esto. No, no. No, Alfonsín fue un hombre, como el propio Puyaro lo ha dicho un montón de veces en la legislatura, que fue el campeón de la democracia, el padre de la democracia, lo llegó a definir. Bueno, ese padre de la democracia jamás habría habilitado el allanamiento sin orden judicial, el tomarle declaración testimonial a alguien sin abogado defensor. A cualquier persona, me puede pasar a mí, me agarran en la calle, che, A venga cualquiera. Pipa, si no tenés el abogado me O pueden esta interrogar igual. discusión Santa Fe entre las principales ciudades que fueron a la legislatura para apoyar esta idea de eliminar a los trapitos. Son menos de 1.500. El problema de la provincia de Santa Fe son 1.500 muchachos desesperados que van a la calle para ver si se hacen un mango. ¿Ese es el problema estructural de la provincia? No. El problema estructural de la provincia es que es una provincia que el año pasado produjo 16.000 millones de dólares que se exportaron, de los cuales no sabemos cuánto quedó. 16.000 millones de dólares fue la producción exportable, producción del trabajo santafesino. Pero hoy tiene 600.000 personas pobres en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario. Ese es el problema. No los 1.452 trapitos. Te van a decir por culpa de Milei. Sí, un Milei que está apoyado estructuralmente, de tal manera está apoyado estructuralmente, que se sale a celebrar que la ruta nacional, ya el gobierno nacional no se quiere hacer cargo y se hace cargo el gobierno de la provincia. Esto está más allá de la explicación que da el gobierno de la provincia, que dice, tenemos que arreglar lo que el gobierno nacional no arregla. Tienen razón, lo tiene que arreglar, está bien eso. Pero cuando vos asumís lo que un gobierno nacional desprecia, que es lo nacional, discutí de otra manera, en todo caso. Claro, porque además pagamos por eso. Que la exportación, en lugar de mandarle la guita al gobierno nacional, se lo quede la provincia y después distribuya. ¿Por qué no? Cuando hablan de federalismo, ¿cómo es el federalismo? Federalismo en todo caso es, yo tengo un montón de necesidades, yo se lo mando después. No como ahora que se manda el dinero de los derechos de exportación al gobierno nacional. Y discutamos en serio esas cosas. Yo creo que el gobierno de Milei es la liquidación de la Argentina. Ha llegado Milei a decir, por supuesto, con términos en inglés, que él iba a cerrar el Estado. Eso es cerrar la Argentina. Es entregar todo. Frente a eso, las provincias se hacen cargo, pero sin decir, muchachos, el proyecto nacional es otra cosa. Nosotros formamos parte de algo que se llama nación. Y yo esa discusión no la veo. Carlos, hablaste de democracia y te tengo que preguntar sobre la reforma electoral. Sí. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Te vi muy crítico sobre el tema del piso. Contame un poquito. Lo que nosotros llamamos el PUS, el Partido Único Santafesino, integrado por los sectores conservadores que manejan al radicalismo, al peronismo, al socialismo, al PRO, se ponen de acuerdo para eliminar la representación de las minorías en la legislatura de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente las voces nuestras, levantando el piso del 3% del padrón, lo cual ya de por sí es una barbaridad, porque del padrón está yendo a votar menos de la mitad de la gente. Entonces lo quieren levantar. El proyecto original de los senadores peronistas fue del 5%, los senadores radicales después sacaron un proyecto más o menos igual, después los diputados del peronismo 3,5% del padrón, pero siempre elevando eso, con lo cual, sin la posibilidad de que realmente existan minorías, es como que te fuerzan a formar parte de esos espacios mayoritarios. Nosotros creemos que una democracia en donde no tenga representación las minorías no es democracia. Es una democracia chiquitita que concentra el poder en los mismos de siempre. Y los mismos de siempre hace rato que decidieron que la política no está para transformar nada, sino para ejecutar lo que le dicen los integrantes de los grupos económicos que manejan la provincia y el país. Por eso se sufre tanto y por eso además la gente cada vez va menos a votar y es muy probable que ante la enorme decepción que va a producir Milei, que ya está produciendo,
que la gente descrea de la democracia. Claro. Estamos viajando en un tren fantasma hacia el fascismo, claramente. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué la gente está en esa tesitura? Porque le han destruido la cabeza, entre otras cosas, porque ya no hay pensamiento crítico, porque el celular te manda información cada segundo, te crea angustia porque te genera ansiedad, porque no te podés concentrar ni a leer, ni a pensar, ni siquiera a ver la serie que elegís ver. Se llama economía de la atención, eso hay un filósofo francés que nosotros siempre citamos, que es Eric Sadin, que tiene un libro maravilloso, que se llama Antihumanismo Beligerante, en donde dice que todas estas cuestiones lo que nos sacan de nosotros mismos, de nuestro lugar, de las necesidades, y empezamos a ser cada vez más exacerbadamente individualistas, cada vez más exacerbadamente consumistas, y eso nos desliga del ser social que somos, de la historia de nuestros viejos, de la historia de nuestro lugar, y nos hace zombies. Por eso tantas series de muertes vivientes, porque somos eso. Claro. Ahora, Carlos, mirá qué interesante lo que mencionas. Y quiero volver sobre eso, pero no me quiero olvidar sobre la reforma electoral. Bueno, hoy Puyaro te puede decir, sí, Carlos, pero hay mucha boleta que se imprime y nosotros queremos comprimirla. ¿Qué decís frente a eso? ¿Y qué se hace con la gente que piensa distinto? No tiene lugar. El que piensa distinto no tiene validez. Porque en este caso de seguir esta reforma que pretende el Ejecutivo, amplía ese piso y los partidos chicos se ven obligados a presentar un candidato a gobernador, ¿no? Sí, eso no hay tanto problema con las reglas de juego. Nosotros ponemos la cara donde haya que ponerla, pero el problema grande es la representación de las minorías. Nosotros el otro día hacíamos un juego sobre eso, de que no es una reforma, es una trampa, y decíamos, vos imagínate que necesitas 150.000 votos para ese piso, suponete que fuera de 5 puntos, 150.000. Nosotros hicimos una elección extraordinaria en el 2023 y sacamos 132.278 votos. Jamás en mi vida creí que íbamos a sacar tantos votos. Y Bueno, tenemos 3 diputados. Estarías ahí entonces, estarías adentro entonces. Claro, pero se hace falta casi 150.000, ¿eh? Uh-huh. Pero imagínate esto, son las canchas llenas de Colón, de Unión, de Central y Newell's, todas juntas al mismo tiempo. Toda esa gente que no llega a 150.000 votos, pero son las 4 canchas llenas, no tendrían ningún tipo de valor ni de importancia para esa manera de pensar la política. No se tendrían en cuenta. A ver, explícalo. Es decir, si vos reunís a la mayoría A de los 4 estadios, a los 4 estadios llenos, sí. que no llegan a 150.000, Sí. pero son los 4 estadios llenos para que la gente se imagine. No llegás, claro, no te metés. No valen, Y es como un que no montonazo. existieran, es un desprecio absoluto. Y es un montonazo. Sí, bueno, ¿vale o no vale? Es una locura. Para mí la expresión de las minorías es muy importante porque está diciendo otra cosa. Y porque decimos otras cosas, porque decimos estas cosas que después no dicen los oficialistas. Bueno, pero hay una concepción incluso radical que en su momento tenía como génesis esto de que las minorías participen también, ¿no? Claro, por eso digo que cuando vos achicás la representación política y en lugar de democratizar la democracia, que es lo que veníamos diciendo nosotros con Pino Solana del 2007, hoy haces al revés, la concentrás cada vez más, la democracia se va achicando, y cuando vas achicando la democracia lo que crece es el fascismo. O esta idea de que vos como Poder Ejecutivo decís cómo tiene que legislar, cómo se tiene que hacer la justicia, cosa que estamos viendo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Hay una voluntad, hay una idea de que... Yo me acuerdo que apenas asumió Puyaro, dijimos una de las primeras veces que hablamos en el gobierno de Puyaro, desde la legislatura, ojo, no se confundan que la sumatoria de votos no es sumatoria de poder público. Por favor, no lo confundan. Fue una advertencia que no se tuvo en cuenta. Carlos, definime qué es pauta oficial. Es la publicidad que saca el gobierno de la provincia y que meten los principales medios. Son alrededor de 46.000 millones de pesos solamente en algunas áreas que nosotros pudimos estudiar, que fueron lotería, gobierno y ministerio de gobierno, solamente ahí, sin contar la prensa que tiene cada ministerio. Son 46.000 millones de pesos en este año 2026, de acuerdo al presupuesto, son 122 millones de pesos por día.
por día. por día. Entonces eso... Pero para vos etimológicamente está bien la pauta oficial. Sí, yo creo que sí, porque vos necesitas difundir lo propio. Ahora, difundir lo propio no es negar a lo otro, no censurar a lo otro, es difundir lo que haces, necesitas eso, es un acto de la democracia. Lo que queda claro es que eso no debería ¿Y a vos te generar parece que está censura. repartida de manera... No, no, nunca me contestaron el pedido de informe sobre cómo está repartido eso. Yo quisiera saber cuánto recibe el Litoral, cuánto recibe Canal 13, cuánto reciben los canales abiertos de Rosario. Eso sería fundamental, porque ahí se verían las A diferencias. ver, ¿por qué? ¿Por qué para vos sería fundamental eso? Y porque ahí verías la enorme torta de dinero que se manejan en los grandes medios, para que en los grandes medios, como siguen siendo los que construyen grandes audiencias y lo que le llegan a grandes cantidades de gente, va a ver que va a haber muchísimo dinero del oficialismo. Vos decís que, que de algún modo están tapando algunos temas a través de la pauta oficial. Sí, sí, y manera de pensar. Vos, de acuerdo a cómo informás, la gente termina pensando de acuerdo a su manera de informarse. Y ahí tenemos un problema Y serio. a vos te cuesta encontrar esa información, no te la dan. Como No, no me la legislador, no dan, te la no, dan. no. Carlos, ¿por qué sos de los diputados que más trabajan en la legislatura santafesina? Porque no puedo no trabajar. A mí me encanta, porque además soy periodista y todo aquello que me llega lo termino escribiendo. Mm. Entonces, para mí es muy fácil ¿Cómo es hacer un día, proyectos. no sé, un lunes? ¿Te levantás y cómo es un lunes? 6 de la mañana, me despierto, veo 36 medios de comunicación de Santa Fe, 12 de Rosario, 12 de Santa Fe y 12 del resto de la provincia. A eso después le agregás la cuestión nacional, eso todos los días. De ahí saco alguna información que seguramente van a despertar pedidos de informe, lo completo con la información oficial que tengo y ya tengo generalmente por semana redactados 5 o 6 proyectos de comunicación a los que después le vamos sumando Pero espera, los ¿por proyectos de qué ley. tantos medios de comunicación? ¿En tu rol como periodista, porque ya sos así o porque querés saber la realidad a través No, de los porque ya a medios? esta altura me resulta muy difícil no saber qué pasó hoy en Reconquista o en Venado Tuerto, Mm, o en Rafaela, mm. o en Santa Fe, más todavía. Entonces, para mí eso es natural. Ese es un trabajo que generalmente es una hora y media. Toma un De- cafecito, unos Sí, sí, café con mates. leche. Sí. Café con leche, yo soy adicto al café con leche. Y con eso vas laburando, empezás a recibir llamados de gente desesperada, desde que te piden que le pagues el entierro a un ser querido, a que hago Carlito que se me metió una familia narco y me quiere usurpar la casa, a un trabajador de Verónica que hace 8 meses que no cobra. Esas cosas Mm. pasan, una mujer violentada, bueno, esas cosas pasan ¿Y cotidianamente. ustedes tienen la posibilidad vos como diputado, tenés una platita por parte de la Cámara que vos podés destinar así? Hay algo que se llama FUCO, el Fondo Único de Cuentas Oficiales, en donde vos tenés destinado un dinero que generalmente habilitás, no la manejás vos, sino que se maneja de forma bancarizada y solamente destinada para ayudas sociales. Claro, Esas ayudas sociales la podés distribuir, pero esa ayuda social, es insuficiente, y ¿no? sí, igual la gente tiene tanta necesidad de que si vos durante un mes, suponete, no le das, no sé, 60.000 pesos por mes, eso es tremendo. Y lo toma como una afrenta. Y la verdad que a veces te sentís muy mal porque da la sensación que la política no es solamente eso. Mm. Pero sí, efectivamente eso pasa así. Y nosotros tenemos una determinada cantidad que yo me imagino que no debe ser igual a lo que tiene un legislador del oficialismo o un legislador de la oposición más fuerte que tiene, o debería ser la más fuerte que debería tener el gobierno provincial. Pero eso se maneja, insisto, no lo maneja el diputado, ¿eh? Claro, claro, vos, digamos, todo a través de la presidencia, digamos. Todo a través de Claro, la... sí, o que te habilitan, pero eso necesitas, lo que yo digo es que no tocas esa Sí, sí, plata, sí, por sí, no es que decirlo vos de alguna agarrás la manera. plata No, y está no la bien. tenés, Está bien, está muy bien, está no muy la bien. tenés. Está muy bien, eso habla también de la transparencia. Me imagino que ya tercer mandato, tenés un buen auto, una... No, no tengo auto. Mi auto es el Tata Rápido o el Micro, y si no el Norte o el Norte Bis. O sea que te lo pregunté alguna vez y no deja de llamarme la atención. Vos te manejás en bus, en colectivo. Sí, 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 porque además no sé manejar.
Y si llego a aprender ahora, creo que voy a matar a alguien, así que Claro. prefiero no aprender. Che, Carlos, ¿y los últimos viajes que hiciste la semana pasada, la anterior? Y fueron bravos, generalmente al norte o al sur, a Reconquista o a Vera o a Venado Tuerto. Son viajes largos porque además con lo de la pandemia muchas empresas de colectivo redujeron los Claro. servicios y nunca más lo O recuperaron. sea, Es más, de Santa Fe a Rosario tenés pocos te vas viajes. a Avellaneda, Reconquista, al último lugar en colectivo. Sí, sí, salvo que algún compañero que tenga auto te lleve, lo Claro. cual es importante, yo eso lo reconozco, pero no cambio para nada la sensación de llegar a la terminal, sentarte, ver a la gente, imaginar lo que le pasa, escuchar. Es siempre un aprendizaje maravilloso. Mm. Ver si ese lugar que yo lo conocía hace años, qué diferencia hoy encuentro con respecto a aquella postal que yo tengo en la memoria. Qué bárbaro porque no dejas de desconectarte de esas sensaciones, ¿no? Está buenísimo. No, imposible para mí, Mm. imposible. Yo por eso generalmente cuando llego muy temprano a la terminal de Rosario siempre escribo algo, saco una foto que más o menos siempre es la misma, con el ejemplar del diario La Capital que cada vez viene más finito, cada vez más feo. Entonces saco eso y saco los pasillos de la terminal y las sillas vacías. Me impacta mucho. Antes Mm. vos llegabas, por ejemplo, ahora que el colectivo, el Tata, está saliendo, el primer Tata sale 7:20. Antes el primer Tata salía a las 5 de la mañana. Claro, claro. Ahora sale 7:20. Es un horario en donde ya ¿Qué sale el boleto? Supongo que 38.000 pesos. tenés tarifa preferencial porque lo usás. No, 38.000 38 pesos. mil pesos. Sí. Y pagás como cualquier hijo de vecino. Sí, sí, claro. O sea, Claro. no. No, lo único que generalmente pido es que me bajen en 3 de febrero para ir ya directamente Directo para a la la. zona de la legislatura. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y eso hace 10, 12 años que venís 12 haciéndolo años. de manera 11 años. Sí, sí. Mm. ¿Y si te toca ser gobernador? Sería hermoso. No sé cuánto duraría, pero sería hermoso. Sería hermoso. ¿Estás preparado? ¿Te sentís preparado? Creo que tengo cierto conocimiento que creo que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y después tengo una idea clara de que cuando llegue a ser gobernador, yo voy a hacer una selección santafesina. A ver. Una selección santafesina. Hay gente maravillosa en cada espacio. Ah, mira. Y gente tenebrosa en cada espacio también. Vos decís en todos los partidos políticos. Sí, sí. Socialismo, radicalismo, peronismo. Peronismo, sí, sí. Y conozco gente que a mí me encantaría que forme parte de un equipo. No lo querés decir. No, sí, ¿en qué sentido decís vos? De nombre y apellido. O querés ser cauto. No, si vos me decís Olivares, el actual ministro de Economía, a mí me gustaría tenerlo, pero también me gustaría hablar con Walter Agosto, a quien respeto mucho, tenemos visiones Anterior distintas. ministro de Economía. Sí, Ujú. yo no lo despreciaría para nada. Y si después me decís, yo con Gocosioni tengo muchas diferencias, pero quiero hablar con él. Y también me gustaría hablar con Saín, y también me gustaría hablar con Brilloni, me gustaría hablar con todo eso, porque si no trabajamos en serio en una selección santafesina, es difícil que Santa Fe arranque. Y además después ver por qué siempre hay que decirle que sí a las grandes empresas. ¿Por qué las grandes empresas que Cargill factura $7.000 por minuto? ¿Escuchaste? $7.000 por minuto. Y vos, Impresionante. por vender una publicidad, vos pagás ingreso bruto y Cargill no. Ujú. Martín Esperati facturando una publicidad de 50.000 pesos mensuales, para el fisco santafesino es más fuerte que Cargill, que factura $7.000 por minuto. Una locura. No tiene No tiene sentido, no tiene relación. sentido. Carlos, y decime, el RIGI, ¿qué pensás de eso? El RIGI 1 y el 2. Son fuertes los dos. El primero, el régimen de incentivo de grandes inversiones, que salía hasta 200 millones de dólares, ahora se hace hasta 1.000 millones de dólares. Era muy impactante porque lo que se eliminaba era cualquier tipo de gravamen provincial. Ahora el segundo es impactante porque es para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la destrucción del ambiente concreto, los centros de datos que necesitan agua y frío se van a sentar todos en la Patagonia y van a ser un desastre. De hecho, el litio también pasa eso.
Yo creo que es la legalización de esto del saqueo, de terminar con la Argentina. Esta última semana en donde vino la titular del Fondo Monetario Internacional y ella se reunió con los principales empresarios, dejó del lado a los funcionarios, le dijo a los funcionarios lo que tienen que hacer. Ella estuvo en la reunión de gabinete. Es escandaloso. La Argentina es hoy efectivamente una estrella escondida de la bandera yanqui y a mí me da mucha bronca, me da mucho odio porque además no le encuentro el sentido. ¿Qué le sirve a la vida de nuestro pueblo esa dependencia con Estados Unidos? ¿De qué le sirve? Carlos, y digamos, este nivel de endeudamiento que tiene la provincia, ellos dicen, bueno, nos endeudamos, pero estamos haciendo obras. ¿Qué pensás de eso? A mí me preocupa mucho eso, porque la matriz de la dependencia es la misma. A ver. Si vos para gobernar te endeudás porque no tenés la valentía de cobrarle más al que más tienen, termina siendo un boomerang que regresa de una manera muy violenta contra el pueblo, porque después la vida cotidiana la termina pagando la clase media y los sectores populares. Hoy vos ya estás pagando un 40% más de luz que la última vez que lo pagaste. Lo mismo pasa con el agua. Ahora Cargill, que factura $7.000 por minuto, no paga ingresos brutos. Te Bueno, pero endeudás. déjame interpelarte. Sí, Te interpelo, Carlos. sí. Ellos te pueden decir, sí, pero yo genero puestos de laburo. ¿Cuáles? Divisa, traigo divisas. Pero si no están en el pueblo de la provincia de Santa Fe. Ojalá estuvieran. Ellos te dicen, nosotros, de hecho lo dicen por el informe mensual de exportaciones, el año pasado 16.000 millones de dólares salieron de la provincia. ¿Dónde estás si tenés 600.000 personas pobres? Por ejemplo, en el ejemplo del infierno, nunca vi tanta gente trabajando, Obreros. obreros. Ok. Y yo le dije a Lucía Masneri, la secretaria de Asuntos Penitenciarios, ¿por qué no difunden que están generando tantos puestos de trabajo? Y porque comunicacionalmente no rinde tanto Ah, mostrar el trabajo que genera la obra pública que todo lo que se va a hacer acá en detención y en lucha contra el crimen organizado. Digo, pues está mal claro. eso. Bueno, de hecho hemos hecho un informe aquí en el CAR, 100 personas estaban trabajando activamente, allí en la zona del Sí. centro de alto rendimiento, impresionante. Bueno, eso es maravilloso. Esas cosas para mí tendrían que ser mucho más importantes que la otra. Mm. Porque ellos están dando trabajo, pero se ve que esta cuestión de ir cabalgando sobre las encuestas y que la encuesta valora más la mano dura que la posibilidad de que haya trabajo público, porque el Estado no está para dar trabajo según la concepción que tiene determinada gente, la verdad que es una locura. Quiero preguntarte por último, Carlos, y gracias por venir. Hablaste al principio de educación, de hecho comenzamos un poco hablando Sí. de los salarios docentes y quiero preguntarte puntualmente sobre la educación en materia de infraestructura y cómo está la educación en Santa Fe, en la provincia, porque considero que es el futuro de todos nosotros. Por eso debe ser una política incluso de Estado, esté quien esté. Para vos, el gobierno de la provincia está trabajando de manera correcta con los FANI y los fondos de asistencia a necesidades inmediatas, que son los fondos que se destinan para arreglar las escuelas. Yo lo que veo por la recorrida que tengo en los 19 departamentos, que hay muchas escuelas que tienen muchas necesidades y no están llegando de acuerdo a ese grado de necesidad. Pero me parece que más allá de la cuestión del fondo este de asistencia, a mí me parece que es cuál es la política pública sobre la cuestión de edificios escolares, infraestructura escolar, que tiene que ver con la inversión en lo inmediato. Eso me parece que tiene más que ver con cómo alimentás esa obra pública, porque insisto, Puyaro va a pasar a la historia, creo yo, no por lo que hizo por las escuelas, sino por una cárcel al que le puso el infierno, que es una obra descomunal. No por la educación, sino No. por la... Entonces me parece que eso pasa por la decisión política, no tanto por la estructura, porque incluso nosotros estuvimos mucho trabajando en la cuestión de la discapacidad por todos los recortes que hizo el gobierno de Milei. Y me consta que la ministra de Desarrollo Social estaba muy preocupada, pero tampoco tenía mucho porque no estaba la decisión política de ir, por ejemplo, a buscar una sola vez, el 1 por 1000, ni siquiera el 1%, el 1 por 1000 a las 10 empresas exportadoras más importantes. Le solucionaba todo el problema. Una única vez, por la cuestión de la discapacidad.
porque los pobres de toda pobreza son los discapacitados. Es impresionante. Fuerte. Sí, No, sí, fuerte. es impresionante. Pero si no está la decisión, también te vas a encontrar con que los fondos van a llegar tarde, porque la primera decisión es lo que se ve ahí, una obra monumental para hacer una cárcel enorme de máxima seguridad. Es una decisión, es una manera filosófica de ver el mundo y interpretar la política. Entonces claramente van a faltar y es muy probable que se empleen mal. Y después tenés la otra cara. Hay muchas escuelas rurales que se están cerrando. Y para mí cerrar una escuela... No, es una tragedia. Para mí sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero no lo es para el gobierno. En materia educativa le hemos preguntado a varias personas aquí, entre ellos profesores, vos sos periodista, un gran divulgador, tenés una pluma que te la quiero destacar porque escribís de manera muy... parece leerte es como escucharte. Cuando se encuentra esa capacidad es increíble. Lo encontramos en El Negro Dolina, por ejemplo. ¿Cómo ves la calidad de los estudiantes en la provincia? Y están sufriendo mucho. No hay manera de pensar hoy un pibe sin la vida del pibe. Nosotros fuimos a un barrio en Rosario, Santa Lucía, que era un barrio que en el 2022 sufrió mucho porque había una banda narco-policial barrial muy violenta, muy asesina. Esos chicos hace 2 años atrás daban la vida por Milei. Hoy no. Y te encontrás con que esos chicos empiezan a preocuparse, cuando termine la secundaria, ¿qué hago? ¿Por qué le cuesta tanto a mi hermana tener un laburo? ¿Por qué le cuesta tanto a mi mamá ser feliz? Eso es impresionante. Entonces yo lo veo, y eso me parece bien, que empiecen a expresar sus principales miedos. Eso lo hace la escuela, con lo cual la escuela hay que garantizarla siempre. El único lugar en donde vos vas a encontrar a un chico hablando de verdad va a ser en una escuela, siempre. Ahora, esos chicos están atravesados por una realidad Muy impactante, en donde es muy difícil que salgan de lo que genera el celular, es muy difícil encontrar la idea del debate, del protagonismo, pero después siempre encontrás a alguien que defiende su capacidad artística, su capacidad deportiva. Yo lo que digo es que existe lo bueno cotidiano. Lo bueno cotidiano existe, es real, es concreto. Siempre hay una escuela que prende la luz a las 6 de la mañana, un hospital que abre las puertas. Eso no es natural, no es el aire. Eso lo hace la gente, lo hace la gente concreta. Y el sistema nos enseñó a creer que eso es natural y que no merece destacarse. No, hay que destacarlo, porque ahí está la base del optimismo, de las ganas, de la voluntad de transformación. En esa realidad, igualmente, los pibes no la están pasando bien afuera de la escuela, adentro de la escuela encuentran un lugarcito, pero claramente no van a dar lo mejor de sí porque no encuentran lo mejor, porque no viven de lo mejor. Yo por eso le decía al gobernador, metafóricamente, porque no hablamos, gobernador, usted que quiere tanto mano dura, afloje un poquito, porque hay gente que necesita la mano blanda. Cortito, que Carlos. sea más blanda la vida. Sí, claro, sí. Es filosófico también, porque digo, no es. Te quiero proponer, Carlos, te voy a nombrar 3 personas. Dale. Y me decís lo que primero que te venga a la Dale. cabeza. Javier Milei. No, a mí me parece que es un cipayo cínico. Fuerte. ¿Qué sé yo? Más fuerte lo que hace él. Yo soy un salame al lado de él. Este es un cipayo cínico. Es un agente de la destrucción. Maximiliano Puyaro. Una contradicción. ¿Te sorprendió? Sí. El viraje a la derecha me sorprendió. No lo conocía Pero así. te chocó, Sí, me hace mal. Te hace mal. Sí. Te hace mal. ¿Por qué te hace mal? Y porque vos creés conocer a una persona, la cuestión es más humana y te encontrás con que con el poder es otra persona, o tal vez siempre fue la misma y no te diste cuenta. Es muy fuerte el choque. Yo no puedo desprender lo humano de lo político. Siempre te dicen que hay que separar, es imposible para mí. Para mí es imposible. Entonces,
Es una ¿Por qué es contradicción. imposible? A ver. Porque conoces a la persona, o supuestamente la conoces, Claro. y entonces vos ya tenés una relación afectiva. La persona es como dice Galeano, nosotros somos sentipensantes, no podés No te separar. puedes escindir. No, para mí es imposible, Ujú, ujú. imposible. No hay, nada importante en la vida se puede hacer sin amor, sin pasión, sin afecto, ¿Y qué nada. es? Hablaste de, estás sorprendido, pero ¿qué es desilusión con Puyaro? Sí, yo igualmente ya lo veía que iba para otro lado, pero no es que sea desilusión. Me parece una contradicción flagrante, ¿no? No parece ser lo mismo. Me pasa lo mismo, tal vez con menos intensidad que con Pablo Hapkin, con el intendente de Rosario. A Hapkin yo lo conozco de hace 30 años, cuando venía a las manifestaciones de la CTA, cuando la CTA fue fundada y demás. Y era un tipo realmente progresista y yo a veces no puedo creer que sea la misma persona. Mm, Me impacta más porque lo conozco de hace más años, mm. pero también es una contradicción muy fuerte. ¿Pediste hablar con Puyaro en estos 2 años y pico? Ahora, la última vez que pedimos hablar fue por la cuestión de la reforma electoral y Nada. nada. Pero te lo encontrás y se No, saludan sí, no, amablemente, digo, había seguramente lo respeto. saludaré. Sí, 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 sí. Última persona, Carlos del Frade. Un laburante. Un laburante, ¿te Sí, consideras un laburante? sí, sí. Un afortunado. Mm, te pregunto, por último, ¿por qué te emocionaste que cuando hablaste de Puyaro que tenga mano blanda? ¿Qué te movilizó ahí? Y no, qué sé yo. Lo que ves. Vos vas a un barrio y te encontrás con chicos que quieren jugar a la pelota, que quieren bailar, que quieren enamorarse, que quieren trabajar. ¿De qué les sirve la promesa de la mano dura? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve que la policía pueda venir y romperle la puerta sin allanamiento? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve la cárcel? Porque hay una relación concreta. Hoy tenés el 38% de superpoblación en las cárceles de Mm, Santa Fe. En Coronda, 50%. Necesitas hacer cárcel, está bien. Pero esto de que todo se defina ahí y que siempre mano dura contra los pibes, esto surgió porque cuando el pibe que mató, ¿te acordás al playero en marzo del sí, 2024? sí. Había sido detenido de nuevo porque se le había encontrado con una arma. Y entonces salieron a decir tanto Puyaro como Cocosioni, no hay que aflojarle nunca, mano dura, mano dura. La verdad que no. Vos necesitás para la privada, para las familias, que la vida sea más blanda, más liviana. Te van a decir garantista. No tengo problema, a mí me encanta. Ningún problema. Pero decime si la vida no tiene que ser más vivible para la gente común en los barrios, no más dura. ¿De qué les sirve, insisto, que las penas sean más duras? Mm. Si se trata en todo caso en este breve suspiro cósmico que es la vida, tratar de ser feliz, y para ser feliz no necesitas estar enojado, Mm. necesitas otra cosa. Ha sido muy interesante como siempre, Carlos. Muchas Gracias, gracias. gracias. Muchas Disculpen gracias. tanta lata. El señor Carlos del Frade es diputado provincial por el FAS, el Frente Amplio por la Soberanía. Ha dejado títulos, mamita querida. Hablamos del conflicto docente, la reforma en seguridad y justicia. Hablamos de la reforma electoral, que es la pauta. Hablamos de cuestiones filosóficas. Ha sido una nota donde hemos recorrido muchas cuestiones. Fundamentalmente este espacio busca tratar de debatir, buscar desde nuestro humilde lugar también encontrar ese punto de encuentro y que ustedes también lo lleven a su casa, a su barrio y que entre todos podamos diseñar una Santa Fe, una comunidad mejor. Esa es la idea. Muchísimas gracias. La seguimos en www.despachoplay.com.ar. Muchas gracias.